Esta historia comienza con un llamado urgente. Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría salvarte la vida. Hay cosas que pasan en las noches silenciosas, cosas que nadie cuenta por miedo. Pero si algún día escuchas un canto suave que no debería estar ahí, corre, porque no todos sobreviven para contarlo. Hubo un tiempo en el que el pueblo de San Lázaro era un lugar tranquilo, rodeado de bosques densos y un río que cruzaba la región como una serpiente plateada. Las calles de adoquín y las casas antiguas daban la sensación de que el tiempo había quedado atrapado allí, sin que nadie quisiera interrumpirlo. Pero desde finales de 1998 algo cambió, algo despertó. Todo comenzó con una melodía, un canto femenino, suave, dulce, demasiado hermoso para surgir de la garganta de un ser humano. Los primeros en escucharlo fueron dos hermanos, Julián y Esteban, que volvían a casa después de una fiesta. Eran las 2:14 de la madrugada cuando lo escucharon por primera vez. La voz venía desde los árboles, una melodía que parecía repetirse como si llamara a alguien. No supieron explicarlo, pero se quedaron paralizados. Esteban contó después que sintió como si alguien le hubiese metido una mano helada en el pecho, agarrando su corazón. Julián, en cambio, dijo que la voz lo hipnotizaba. Aquella fue la última vez que alguien vio a Julián con vida. El pueblo entero despertó al día siguiente con una mezcla de sorpresa y temor. Encontraron a Esteban corriendo por las calles, gritando incoherencias, cubierto de barro y rasguños, con los ojos completamente dilatados, como si hubiese visto algo imposible. No podían sacarle una frase coherente, solo repetía una y otra vez: no la escuches, no la escuches, no la escuches. 3 días después, encontraron el cuerpo de Julián a la orilla del río. O eso fue lo que dijeron oficialmente. Pero los habitantes que vieron el cuerpo hablaron de algo diferente. El rostro estaba torcido, como si hubiese muerto gritando. Sus manos estaban cubiertas de marcas, como si hubiese intentado taparse los oídos con desesperación. Y lo más estremecedor, su boca estaba llena de agua y lodo, como si hubiera sido obligado a cantar bajo el agua. Ese fue el primer caso documentado, pero no el primero que ocurrió. Durante las siguientes semanas, más personas comenzaron a escuchar el canto, siempre entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, siempre en noches sin luna. La melodía nunca era igual, pero tenía un patrón. Era como un lamento, una súplica o una advertencia, y siempre empezaba suave, casi imperceptible, hasta que se volvía más clara, más cercana. Los perros empezaron a desaparecer, luego los niños, después los adultos. Los ancianos del pueblo comenzaron a recordar una vieja leyenda, hablada desde tiempos en los que nadie escribía nada. Decían que en ese bosque vivió una mujer que cantaba para guiar a los viajeros perdidos, pero que murió traicionada, ahogada en el río por quienes querían quedarse con sus tierras. Su espíritu jamás descansó, y su canto se convirtió en un lamento que atrae a los vivos como un imán, llevándolos hasta su tumba de agua. La gente dejó de salir de noche. Comenzaron a colocar sal en las ventanas, a sellar puertas, a rezar antes del anochecer, pero nada sirvió. El canto siempre encontraba la forma de colarse por grietas invisibles, por rendijas, por sueños. La protagonista central de esta historia, Lucía Morales, jamás creyó en supersticiones. Era periodista y había llegado al pueblo porque las desapariciones comenzaban a llamar la atención fuera de la región. Lo que no sabía era que ella misma se convertiría en parte de la leyenda. La primera noche que pasó en una vieja posada, Lucía se mantuvo despierta hasta tarde revisando archivos, testimonios y fotografías. A las 2:03 a.m., mientras escribía, escuchó algo, un murmullo,
Pensó que era el viento moviendo las ramas. Luego escuchó claramente una nota sostenida, un vibrato imposible de ignorar. El canto entró por la ventana como si alguien estuviera parado justo afuera, aunque allí solo había oscuridad. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La melodía se volvió más intensa, como si la voz supiera que la había atrapado. Algo en ella intentaba resistir, pero la canción tenía un ritmo hipnótico, una cadencia que penetraba en los huesos. Ella tomó su grabadora y se acercó lentamente a la ventana. El canto seguía ahí, envolviéndola. Pero al mirar hacia el bosque la vio. Una figura femenina, pálida, con el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. Su vestido estaba empapado, goteando. Sus pies no tocaban el suelo. Y su boca se movía mientras cantaba. Pero no eran labios normales. Eran como colgajos de piel, desgarrados, que vibraban mientras emitían la melodía. Lucía retrocedió con terror. La mujer abrió los ojos. Eran completamente blancos. Y en un instante, el canto se detuvo. Lo siguiente que escuchó fue un susurro, tan claro como si estuviera en su oído. «Te vi». Lucía cayó al suelo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Corrió hacia la cama, tomó su linterna y salió del cuarto buscando ayuda. Pero cuando bajó las escaleras, la dueña de la posada la detuvo con una mirada helada. «No debiste escucharla», le dijo. «Ahora vendrá por ti». Desde ese momento, Lucía trató de marcharse del pueblo. Pero cada intento era bloqueado por algo inexplicable. El auto no encendía, las llaves desaparecían, la carretera se llenaba de niebla tan espesa que no podía avanzar. El canto comenzó a seguirla incluso durante el día, aunque más suave, como si la mujer supiera exactamente dónde estaba. Cada noche, a las 2:00 en punto, la melodía regresaba. Lucía comenzó a investigar desesperadamente, buscando cualquier explicación lógica que le permitiera creer que todo aquel horror tenía sentido. Revisó notas antiguas, periódicos amarillentos, testimonios de gente que había huido del pueblo años atrás. Cada documento parecía repetir la misma advertencia disfrazada de rumor. Cuando escuches el canto, no respondas, no mires, no sigas la melodía. Pero lo que ella descubrió después fue aún más perturbador. En cada desaparición, siempre había un testigo que escuchó la voz primero, como si el espíritu eligiera a alguien para presenciar, para recordar, para sufrir lentamente. Esa misma noche, mientras revisaba audios en su grabadora, notó algo escalofriante. En la primera grabación que hizo desde la ventana de la posada, cuando la melodía aparecía por primera vez, escuchó algo que no había notado antes. Detrás de la voz había más voces, murmullos, decenas, como si un coro de almas repitiera la melodía desde el fondo de un abismo. Lucía aumentó el volumen y un susurro claro se filtró entre la estática. «No debiste escuchar». Soltó la grabadora de inmediato. El aparato cayó al piso y empezó a emitir la melodía por sí solo, como si la entidad hubiera tomado control. La ventana se abrió de golpe, aunque no había viento, y allí, en el marco oscuro, la figura volvió a aparecer. El vestido mojado, la piel grisácea, los ojos sin vida apuntando hacia dentro del cuarto. Lucía gritó, retrocedió y tomó la primera cosa que encontró, una lámpara vieja, para golpear la ventana y cerrarla. Pero cuando miró de nuevo, la figura ya no estaba afuera. Ahora estaba dentro del cuarto, detrás de ella. La voz comenzó a cantar otra vez, más suave, más dulce, como si intentara calmarla. El sonido parecía entrar por los oídos y bajarle por la columna, entumeciéndole las piernas.
Lucía cayó de rodillas, sintiendo como si alguien la estuviera arrastrando desde dentro de su mente. El canto subió de volumen, estridente, como un cristal rompiéndose. Ella se tapó los oídos, pero la melodía seguía allí, vibrando dentro del cráneo. De pronto, la dueña de la posada irrumpió en el cuarto con un puñado de sal y una vela encendida. Gritó palabras antiguas y esparció la sal en el piso, formando un círculo. La figura retrocedió como si algo la repeliera. El canto se cortó abruptamente y por primera vez Lucía vio que la criatura no solo cantaba, imitaba las voces de todas sus víctimas. La mujer del canto se desvaneció como humo, dejando atrás un olor húmedo, como agua estancada mezclada con lodo. Lucía apenas podía hablar, pero logró preguntar qué era esa cosa. La dueña, con la voz quebrada, respondió: «No es una leyenda, es una deuda. Alguien la traicionó, alguien la mató, y hasta que encuentre a la sangre que la traicionó, seguirá buscando». Lucía no entendió. ¿A la sangre? ¿A los descendientes? Entonces la dueña le entregó un papel. Era un árbol genealógico escrito a mano, y el apellido de Lucía estaba al final de la lista. «Ella no solo te vio», dijo la mujer, «te reconoció». Lucía sintió un frío helado en el pecho. No había manera de que eso fuera cierto. Su familia nunca había mencionado nada sobre San Lázaro, ni historias, ni raíces, ni parientes. Pero al revisar mejor el documento, encontró un nombre subrayado: Adriana Morales, una mujer que vivió a finales del siglo XIX, acusada de haber robado tierras y denunciado a la mujer que luego sería asesinada en el río. Adriana había escapado y su sangre había seguido corriendo por generaciones. Lucía entendió la verdad. El espíritu no atacaba indiscriminadamente, estaba siguiendo una línea de sangre y ella era la última. Esa revelación cambió todo. Ya no se trataba de un caso, ni de un reportaje. No era una historia para vender, era una persecución. Los días siguientes fueron un infierno. La melodía aparecía incluso con la luz del día, escondida entre sonidos comunes. En el flujo del agua, en sus propios pasos, en el murmullo de la electricidad. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer cantando en la orilla del río, con la cabeza inclinada y la boca abierta de una manera antinatural. La gente del pueblo comenzó a evitarla. Algunos murmuraban que tenerla allí era una condena. Otros decían que la presencia de Lucía atraía a la entidad con más fuerza. Una noche, cuando decidió marcharse finalmente, se encontró a medio camino hacia la carretera principal, cuando la niebla cayó de golpe como una manta pesada. No podía ver nada adelante. El motor del auto se apagó solo. El canto comenzó detrás de ella, primero suave, luego cerca, luego dentro del auto. Lucía prendió la linterna y apuntó hacia el parabrisas. Allí estaba la figura, presionando el rostro contra el vidrio, hundiendo la piel como si el cristal fuera blando. La boca se abría más de lo que cualquier mandíbula debería. Los ojos fijos en ella. El canto se volvió insoportablemente alto. Lucía salió corriendo, tropezando en la carretera, llorando, sin rumbo. El sonido la seguía como un eco vivo, rebotando entre los árboles. Llegó al pueblo casi sin aire, golpeando la puerta de la posada mientras gritaba ayuda. La dueña abrió con horror en los ojos. «Ya es tarde», dijo. «Ella te marcó». La mujer le explicó que el espíritu no mataba de inmediato. Primero quebraba la mente, luego el alma. Y cuando su víctima no podía más, la arrastraba al río para cantar con ella eternamente. Lucía se negó a aceptarlo. No podía morir así. No podía permitir que una historia no contada decidiera su destino. Buscó a los ancianos del pueblo, quienes hablaban de un ritual capaz de detenerla.
no destruirla, pero sí devolverla al río por un tiempo. La clave estaba en la melodía misma. Había que repetir el canto al revés, al borde del agua, justo antes del amanecer. Pero hacerlo implicaba un riesgo mortal. El espíritu odiaba que alguien imitara su canto y atacaba sin piedad. Lucía no tenía opción. Esa noche fue al río. La luna estaba oculta. El agua reflejaba una oscuridad profunda, interminable. Se paró en la orilla con la grabadora en la mano. Reprodujo el canto original. La voz comenzó suave, luego más clara, luego más amenazante. Lucía tragó saliva y comenzó a repetirla al revés. Su voz temblaba, cada nota parecía desgarrar el aire. A la mitad de la melodía, la superficie del río se agitó. Algo comenzó a emerger. Una mano, luego un rostro pálido, luego un cuerpo que no debería existir. El canto del espíritu estalló con una furia espantosa. La criatura avanzó hacia ella con movimientos espasmódicos. El agua se elevó como si obedeciera a la entidad. Lucía siguió cantando, aunque la voz se le quebraba. Sentía que algo la agarraba por los tobillos, tirando hacia el agua. El ritual estaba funcionando, pero también estaba matándola. Justo antes de que la criatura la alcanzara, la melodía invertida terminó. La entidad lanzó un grito desgarrador, un sonido tan agudo que los árboles se doblaron. Luego desapareció bajo el agua. El río quedó en silencio. Lucía cayó de rodillas, llorando, temblando, casi sin vida. Sabía que no había detenido a la entidad para siempre, solo la había enviado de regreso. Pero ahora entendía algo aterrador. El canto no es solo una maldición, es una llamada, y algún día volverá.